vamos a hablar de una polémica relacionada con este tema, y es que la imputación de la jueza Servini a Rodolfo Martín Villa está relacionada con los tristes, lamentables, terribles hechos de crímenes del 3 de marzo en Gasteiz. Bueno, y es que vamos a hablar de la polémica empezada por un dirigente del Partido Popular en el País Vasco, secretario de Justicia, Derechos y Libertades del PP, Iñaki Oyarzábal. En una entrevista que concedió a una revista, pues dijo palabras como que precisamente la carga policial que acabó con la vida de 5 obreros y más de 100 heridos por bala. Estamos viendo un extracto de esa entrevista. Se le preguntó, ¿qué opinas de que la magistrada argentina haya ordenado a la Interpol la detención de Rodolfo Martín Villa por aquello, por estos hechos? Precisamente, la actualidad nos dice que ha ocurrido. La Interpol decreta esa orden de detención. Oyarzábal contestaba lo siguiente: me parece ridículo, no estoy en absoluto de acuerdo. Se está tratando de instrumentalizar los sucesos del 76, convertir un exceso en una carga policial, de una carga policial en un juicio sumarísimo. Dice Oyarzábal, unos policías utilizaron desde luego excediéndose y yo estoy convencido sin una orden política superior, armas de fuego para defenderse en un momento en que se vieron rodeados de la multitud, acorralados. Estas palabras de Oyarzábal han generado, por una parte, muchas reacciones en contra. Los partidos políticos representados, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Vitoria, se han mostrado en contra. También la Asociación de Víctimas de los Crímenes del 3 de marzo denuncian estas palabras y, debido a la presión, Iñaki Oyarzábal ha rectificado o ha querido puntualizar a través de Twitter. Tenemos esos mensajes de Twitter del líder del Partido Popular, en el que dice, primero, condeno sin paliativos los lamentables sucesos del 3 del 76 en Vitoria, me solidarizo con las familias de las víctimas. Dice Oyarzábal en su cuenta de Twitter, he defendido que se debería haber actuado contra los responsables policiales y he reclamado una reparación efectiva para las víctimas. Ese es el segundo Twitter. Hay un tercero en el que Iñaki Oyarzábal dice, siento el mismo rechazo y repugnancia por aquellos asesinatos que la mayoría de los vitorianos y nada justifica hechos tan execrables. Habrán convencido estas disculpas, esta rectificación, precisamente a quienes están luchando por mantener la memoria de los asesinados el 3 de marzo del 76 en Vitoria. Son los participantes de la Asociación de Víctimas. Tenemos con nosotros a Andoni Chasco, portavoz de esa asociación. Andoni, arratsaldeón. Arratsaldeón. Enseguida vamos a hablar de la polémica generada por esta entrevista de Oyarzábal, concretamente por sus declaraciones en torno a la carga policial que acabó con la vida de 5 obreros y más de 100 heridos de bala en aquellos sucesos que todos recordamos. Pero como la última hora manda, me gustaría saber cómo valoráis esta orden, esta petición de detención de carácter preventivo contra Rodolfo Martín Villa y otros 19 imputados por crímenes del franquismo. Me imagino que será para vosotros una buena noticia. Muy buena noticia, la esperábamos, no sabía, bueno, el auto de la jueza Servini de Cubría ya estaba dictado, lo único que faltaba era que esa orden se haría efectiva, ¿no? Parece ser que en las últimas horas la Interpol ya tiene ese auto dictado por la jueza y las órdenes de detención para declaración indagatoria están cursadas. Mucho nos tememos que en el Estado español no se van a llevar a cabo esas detenciones. O sea, dudas que se lleven a cabo las detenciones. En la información que teníamos se puntualiza que serían detenidos tanto Rodolfo Martín Villa como el resto de 19 imputados si tuviesen la intención de cruzar la frontera. Eso es lo mismo que sucedió con las peticiones de extradición y de detención sobre los torturadores, Muñecas y Billy el Niño. Lo que pasa es que en el Estado español, el Gobierno español y la Audiencia Nacional consideraron que no eran de aplicación en el Estado y entonces, pues bueno, aquí siguen en total impunidad. Eso sí, en el momento que cruzarían el territorio del Reino de España, tendrían la policía, la Interpol, les echaría mano. Sí, pero ¿tú crees que entonces, mientras permanezcan en territorio del Estado español, la policía no actuará para detener, como así lo ordena la Interpol? En el Estado español me parece que no tiene potestad sin una orden del Gobierno para poderles detener. Tiene que ser el Gobierno de manera voluntaria el que acceda a la extradición y en ese momento cursar las órdenes pertinentes para su detención. No somos
Sí, perdona, adelante, adelante. No, cuando sucedió esto con los torturadores, el gobierno español se quiso escudar en la decisión de la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional dictaminó que no eran crímenes de lesa humanidad ni de genocidio y que en todo caso eran delitos puntuales que habían prescrito o se les había aplicado la ley de amnistía, con lo cual dejó sin efecto para en el Estado español llevar a cabo esa orden de detención. Mucho nos tememos, como decía anteriormente, que va a suceder lo mismo en este momento. No piensa lo mismo la jueza Servini, la jueza argentina, que está llevando a cabo esta investigación y que ha ordenado, desde luego, estas detenciones. También lo hizo en octubre y, por ejemplo, en el auto, la jueza dice que Martín Villa lo considera responsable de la represión del 3 de marzo del 76 en Vitoria, en la que fueron asesinados 5 trabajadores de la policía. Dice la jueza, señala que los hechos de los que resulta responsable son sancionables con las penas de reclusión o prisión perpetua recogidos en el artículo 80 del Código Penal. Tú bien lo sabes, Andoni, es que estamos hablando de delitos muy graves. Sí, estamos hablando de delitos de crímenes de lesa humanidad. Que se dieron en una continuidad de las estructuras franquismas con una intencionalidad política muy determinada, ¿no? Fraga Iribarne, en aquel momento ministro de la Gobernación, así lo reconoció en la posterior rueda de prensa que dio tras los sucesos, ¿no? Quiso dejar bien claro que aquí se estaba subvertiendo el orden, que se estaba contra lo que ellos habían pactado y que todo aquel que se saldría de ese guión iba a pagar las consecuencias, ¿no? Lo que sucedió en Vitoria fue un ejemplo, un aviso a navegantes para que en otras latitudes del Estado español no se diera ese movimiento en pro y reclamando libertades, derechos, y todo aquel que se saldría de ese guión, como decía, pues iban a sufrir las mismas consecuencias que sufrió la clase trabajadora en Gasteiz. Yo creo que aquí estamos ante un caso de que una persona en un momento determinado dice lo que piensa y después de que se arma el barullo dice lo que conviene. ¿No crees que te quedas un poco corto al decir simplemente que rectifique y que pida perdón y no debería dimitir e irse a su casa por algo tan sangrante como la historia que ha soltado? Bueno, como decía anteriormente, si Oyarzábal, el Partido Popular y el Gobierno admiten que en aquella actuación policial se dieron asesinatos, admite también que hay que reconocer a las víctimas y repararlas. Nosotros decimos de la misma forma que se están reconociendo y reparando a otras víctimas. Y si son conscientes y ratifican que también hay que hacer justicia y enjuiciar y marcar los responsables, estaríamos en otro espacio, estaríamos en otro que dejaría sin sentido nuestra labor, ¿no? Porque entonces no sería necesario ni luchar por unos objetivos que estarían logrados, ¿no? Pero mucho nos tememos que ni el Partido Popular, ni el Gobierno de España, ni el propio Oyarzábal están en ratificar lo que él escenificó a través del Twitter. Muchas llamadas, muchas de ellas precisamente relatan lo que vieron, lo que vivieron, los terribles sucesos, asesinatos de 5 obreros en Gasteiz. Nos lo cuenta Arantxa desde Vitoria. Arantxa, Arratsaldeon. Hola, Arratsaldeon. ¿Tú lo viviste? Sí, soy del barrio de Saramaja y tenía 17 años. Perdonad, es que me pongo un poco nerviosa cada vez tranquila. Que lo pienso, ¿no? Y estaba en el economato San Prudencio, justamente enfrente de la iglesia San Francisco. Entonces salía yo con el carro porque habían abierto las tiendas, porque habíamos estado con las en huelga general y tal, y bueno, la realidad es que allí solo estábamos la gente que estábamos por la calle comprando, sin más, o paseando, o lo que estuviésemos haciendo. Y dentro de la iglesia sí que estaban los trabajadores, los sindicalistas. Entonces, en ese momento que salgo yo, veo que empiezan a llegar los grises. La gente estaba en la calle comprando, no estaba haciendo nada, ni nadie les insultó, ni nada por el estilo. No entiendo por qué ha dicho este señor, por llamarlo de alguna forma eso. Y bueno, intentan quemar la iglesia por la parte de atrás. Hoy es una calle, pero es todo cemento esa iglesia. No ¿Quién intenta quemar la iglesia? Los grises.
Y al ver que bueno, que no pueden quemarla, rompen los cristales y empiezan a tirar botes de humo. Todo esto, estábamos un montón de gente ahí mirando sin saber qué hacer, con miedo, y en un momento dado decido dejar el carro en el economato, salgo pensando que mi hermano estaba dentro. Y bueno, y me pongo a gritar, pero me pongo a gritar de desesperación, igual que la gente le decíamos, pero ¿qué estáis haciendo, que los vais a matar? Era una forma de, bueno, pues de sacarlos a la calle, asfixiándolos, y empezaron a llegar grises y más grises, y había metralletas, digan lo que diga, y dispararon metralletas. ¿Tú viste cómo ametrallaban a los trabajadores? Yo vi cómo les pegaban y vi, cómo tiraban tiros. Los tiros de la metralleta, pues algunos igual fueron al aire, que fueron los menos, porque casi todo eran balas. Y vi cómo caía. Cuando ya reaccioné, eché a correr y me encontré con un amigo de la cuadrilla, Luis de mi aita, que me dijo: por ahí no vayas, vete por este lado, que él iba porque su hijo estaba dentro. Y bueno, en ese momento cayó el primero, ¿no? Y ¿Tú viste a los trabajadores que recibían el impacto de las balas? Sí, a uno. Uno. Vi cómo salían en fila india, y cómo había dos filas en fila india también de policías, y les iban pegando según salían, ¿no? Y bueno, a partir de que empieza a salir más es cuando, yo no sé los minutos que pudieron pasar, porque tenía 17 años, tengo ya 56, y los minutos, las imágenes no las olvido, los minutos sí, pero oí un tiro. Justo cuando yo eché a correr, empecé a oír más tiros, y en ese momento, porque había tiros al aire también, cayó un chico, que fue el primer muerto que vi, y bueno, y la gente que luego sí salió, y bueno, pues sí, les tiraban piedras y todas estas cosas. Arantxa, salían de las casas. Arantxa, no, dime. Me estás relatando lo que viviste hace 38 años. Sí, pero que no he olvidado nunca. Pero lo recuerdas perfectamente, ¿no? Sí. Esas imágenes no se te van a borrar. Yo te voy a preguntar, en aquella situación, y teniendo en cuenta lo que veías, según tú, ¿quién acorralaba a quién? La policía, los grises, evidentemente. A ver, era una mañana donde la gente habíamos salido a comprar, porque tenías que aprovisionarte de nuevo, porque iban a volver a cerrar las tiendas, y no estaban todas las tiendas abiertas, sino que unas sí y otras no. En este caso, el economato San Francisco le tocaba. Yo vi que cuando salía con el carro, yo vi que empezaban a llegar lecheras, que los grises y tal, y dije: ostras, la que se va a armar. Pensé para mí, pero me quedé, porque no sabía qué hacer, si tirar para atrás, para adelante. Pensaba en mi hermano, luego mi hermano no estaba, ese día no había ido, y empezaron a llegar más y más y más, hasta que de repente vimos que, bueno, que intentaban quemar la iglesia con unos tableros, porque había obras en un colegio, creo que es Reyes Católicos, no estoy muy segura, pero bueno, había unas tablas, intentaron quemar, y como son cemento, pues nada, no ardieron. Arantxa, dime. Yo te agradezco que hayas compartido con nosotros este testimonio, porque tú lo viste y lo viviste en primera persona. Eskerrik asko, Arantxa. Gracias, Agur.